mucho gusto vamos a seguir adelante en este estudio. Estamos dentro de lo que es el versículo 40 de Lucas 6, el versículo 40 de Lucas 6, y es ahí, hermanos, en donde vamos a continuar. En el versículo 40 ya estuvimos viendo un primer paso el miércoles pasado, basado en el versículo 39 sobre la necesidad de ver para guiar, y ahora estamos viendo el segundo paso para permanecer bajo el señorío de Cristo, que tiene que ver con asumir mi posición de discípulo y seguir al Maestro para ser perfeccionado. De ese paso que brota del versículo 40, recuerden que son pasos clave para mantenernos consagrados al Señor, mantener nuestro señorío de Cristo ferviente, ardiente, activo, vigente. De ese paso ya estuvimos estudiando, hermanos, una primer realidad que está ahí en pantalla. Estamos haciendo un muy breve repaso. En la mañana estudiamos acerca de que vivir bajo el señorío de Cristo, bajo su gobierno, es posible porque tenemos al mejor maestro, al maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Estudiamos un poquito la realidad de los falsos maestros que han cundido en el mundo y que a través de muchos medios están sembrando ideas y están tratando de que tú y yo no progresemos y de que sus filosofías guíen nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿qué hace que un maestro sea realmente bueno y digno de seguir? Y si resulta que encontramos un maestro así, ¿qué haremos ante la realidad de contar con un maestro así? Y gracias a Dios tenemos un maestro perfecto, hermanos, un maestro excelente, que es Jesús. 5 rasgos que vimos en la mañana de un maestro realmente bueno y digno de seguir que tenemos en Cristo: su contenido verdadero, celestial, espiritual, vivificante, relevante, desafiante; su contenido práctico, seguro; su ejemplo, un ejemplo, hermanos, que sobrepasó el de cualquier maestro humano, un ejemplo que hizo y dejó una huella honda en la vida de los 12, en la vida de muchas personas. Su carácter. Jesús fue manso y humilde de corazón, santo y bueno, compasivo pero firme, celoso pero recto, valiente pero paciente también. Su carácter, hermanos, lo que lo sostuvo hasta el final de su vida y lo que le dio autoridad para poder ser creíble y creído, hermanos, digno de crédito. Además, sus frutos que lo respaldaron y lo respaldan, lo que él logró en la vida de aquellos con quienes se contactó y aquellos a quienes edificó, y vemos la influencia de Jesucristo hasta nuestros días. Y el propósito, o bien la intención de este maestro, hermanos, de sencillamente hacer las cosas porque es bueno, porque nos ama, porque le interesa vernos bien y que nos vaya bien, sin ningún otro interés más allá de que conozcamos a Dios y podamos vivir bien en este mundo. Un maestro digno de seguir, un maestro digno de que nos sentemos a sus pies y vivamos para aprender de él, nos hace reflexionar qué haremos con un maestro así, qué haremos. Y entonces lo que tenemos que hacer es precisamente buscar, anhelar, ser perfeccionados por él, ser mejorados por él, ser cambiados por él, ser enseñados por él en toda la extensión de la palabra. Que su enseñanza, su ejemplo, su carácter, sus frutos, sus propósitos se manifiesten en mi vida con su ayuda. Porque dice nuestro texto, el discípulo no es superior que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Vamos entonces, hermanos, a la luz de este texto, a estudiar esta segunda realidad. La segunda realidad que vamos a estudiar dice así: vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible, porque en el proceso de perfeccionamiento cristiano interviene el poder de Dios y sus promesas. Si usted puede ayudarme a repetir ahí de su pantalla
y decir ahí entre ustedes cuál es esta segunda realidad que brota precisamente del texto 40 de la frase, el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué dice? Segunda realidad. Vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible porque en el proceso de perfeccionamiento cristiano interviene el poder de Dios y sus promesas. En el proceso de enseñanza-aprendizaje ordinario, aquel que se tiene entre un maestro y su alumno en alguna materia o asunto ordinario de la vida, como los que mencionamos en la mañana, ¿verdad? Un oficio, una receta de cocina, un aprendiz de cocina, aprender a manejar, aprender algo en la escuela, en fin. En el proceso de enseñanza-aprendizaje ordinario, hermanos, solo intervienen dos agentes. Hablamos de agentes cuando hablamos de factores personales, personas involucrados. Yo sé que puede haber otras cosas de el medio ambiente y otros factores, pero agentes, personas activas, hay dos. El maestro, con su conocimiento y sus capacidades para enseñar, y el alumno, con sus aptitudes, su disposición y su disciplina para aprender. Y entre estos dos factores o agentes, ¿cuánto se ha logrado en diversas ramas de la ciencia y del saber humano? Es gracias a que ha habido maestros y alumnos, estudiantes e instructores, que se ha podido avanzar grandemente en muchas áreas del conocimiento y de la vida. Gracias a Dios porque hay experimentados ingenieros que están enseñándole a otros cómo funcionan muchas cosas en el mundo, cuántas ramas hay de la ingeniería. Es gracias a que existen constructores consolidados, que puede haber otros alumnos, aprendices de construcción, y gracias a eso se van dando muchas cosas en el mundo. Es gracias a mamás y a papás que están haciendo su trabajo con sus pequeños y enseñándoles acerca de la vida, de las realidades de la vida, de las responsabilidades, que puede haber nuevos padres y madres en su momento. Es gracias, hermanos, a cristianos que se han santificado y que han vencido el pecado, que puede haber discipuladores, hermanos mayores, que ayuden a otros a vencer el pecado, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos del proceso de perfeccionamiento o discipulado cristiano, y no me refiero aquí con discipulado cristiano al que yo como cristiano pueda discipular, ayudar a crecer, orientar a un joven, por ejemplo, o a otro matrimonio, no me refiero a eso, eso es necesario, y ahí Dios se manifiesta sin duda, pero hablo del perfeccionamiento o discipulado como el auténtico, el de un creyente delante de Jesucristo, en pos de Jesucristo. Un creyente que se mira a sí mismo como un seguidor de Cristo Jesús. Ese proceso de perfeccionamiento, ese discipulado cristiano es, hermanos, algo muy especial, en el cual no actúan solo dos agentes, actúan tres. El aprendiz, el maestro y Dios. Muy importante tener eso presente. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje ordinario, hermanos, se trata de cosas que, si bien son útiles, trascendentes, no involucran el cambio, el ajuste profundo y la transformación que sí involucra el proceso de perfeccionamiento cristiano y de discipulado cristiano. No se trata ese proceso de perfeccionamiento en Cristo, no se trata de solamente aprender a hacer ciertas labores, no se trata solamente de aparentar ciertas actitudes, se trata realmente de una transformación, de un ajuste interno, invisible en esencia, pero visible en sus frutos. ¿En dónde se da eso? En el corazón. Es un lugar al que nadie puede llegar más que Dios, ni siquiera uno mismo puede hacerlo, muchas veces de cómo venimos afectados por el pecado. Mira, el término perfección en la Biblia, que aparece aquí en Lucas 6:40, es un término muy interesante. Hay tres palabras muy relacionadas con este término griego. Ahí están en tu pantalla: perfección, del griego katartisis, quiere decir ajustamiento,
ajuste, ajustar. Se usa en 2 Corintios 13:9 al decir Pablo a los Corintios, y aún oramos por vuestra perfección, implicando un proceso que conduce a una consumación. Pablo está hablando, ya empezó en ellos el proceso de cambio, de ajuste. Oro y ruego porque ese proceso avance hasta donde tiene que llegar. Eso quiere decir que el creyente no es producto terminado, vive en un proceso de ajuste si está sometido al gobierno de Cristo. Podemos decir que lo que soy hoy y lo que eres hoy no es lo que Dios quiere que seas mañana. No es lo que Dios quiere después de esta hora de predicación. Así literalmente, si estamos sometidos a Cristo, estamos en una catartisis. No una catarsis, eso es otra cosa, eso es una enseñanza de limpia, ¿verdad? Que enseñan doctrinas orientales. La palabra es catartisis, ajuste. También, la palabra o el término perfeccionamiento, catartismos o catartismón, alude a la plena preparación, a un completo equipamiento, a que alguien que le faltaban algunas cosas ahora ya las tiene en su vida. Alguien que tenía carencias, ahora ya fueron llenas. Alguien que no sabía o no podía, ahora es capacitado. ¿Tú te consideras, varón que me estás oyendo, un esposo ya con la plena preparación para amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia? Yo no. Yo me considero en ese proceso y aunque he avanzado, hay más. ¿Y tú, hermana, te consideras plenamente preparada para sujetarte a tu esposo y hacerle el bien como la Biblia te lo dice? Yo creo que no. Y si nos miramos como padres, lo mismo. Y si nos miramos como discípulos de Cristo, como evangelistas, como discipuladores, ese canto que cantamos hoy, a mí me da miedo cantarlo. Yo soy de los que ese canto mejor nada más lo tarareo, así como no queriendo, porque de cantarlo, hermanos, a veces nos metemos en un problema. El primer canto de hoy, usted cantó, si encendió su transmisión a tiempo, usted cantó, y si no, se libró, ¿verdad? Si al desierto quiere Jesús que vaya yo, llevando buenas nuevas de santa salvación. Y hasta le hermoseamos, ¿verdad? Pero a ver, la letra, ¿qué está diciendo la letra? Que si Dios y Cristo te eligen para salir del lugar cómodo en el que vives, ay hermano, no es tan cómodo. Bueno, es más cómodo que un desierto. Y te eligen y te dice allá, y vas a llevar allá tu cruz, y vas a seguirme allá, y vas a hablarle de Cristo allá. Tú vas a decir, si Cristo conmigo va, yo iré. Es un canto alto de cantar, y no me refiero al tono, me refiero al contenido. ¿Cuántos de nosotros tenemos oportunidad no de ir al desierto? Sencillamente en el autobús, en el taxi, sencillamente en donde nos movemos, con condiciones óptimas. Hablar del Señor. Y a veces no lo hacemos porque nos falta perfeccionamiento. El gran ministerio de Cristo que encarga a los pastores es perfeccionar, y esa es la tercera palabra que tiene relación con esto, catartizo. Es el verbo en Efesios 4:12 que señala la prioridad en el trabajo de los pastores de la iglesia. ¿Qué tienen que estar haciendo los pastores de la iglesia, los líderes de la iglesia, pero en especial los pastores, según Efesios 4:12? Tienen que estar promoviendo la perfección de los santos, buscando la perfección de los santos. Y eso es mucho de lo que vamos a hacer, hermanos, independientemente de que podamos o no congregarnos. Eso es mucho de lo que tenemos que estar haciendo, buscar ajustarnos, como dice aquí, hacernos más apropiados, más aptos, más completos. Esta palabra tiene mucha relación con otra que es artios, que habla de alguien que está íntegro en lo que es. Así que el perfeccionamiento de los creyentes, hermanos, es la meta de este proceso de discipulado. Tú que me escuchas y que tienes a lo mejor algunos pocos días, meses de creyente, quiero que sepas que la meta de Cristo para contigo es hacerte mejor, es equiparte, es acabalarte, dicen algunos, ¿verdad? Y quizás no hay mayor evidencia de este proceso
que en la vida y carácter de los 12 discípulos. Esos 3 años que Jesús pasó con ellos antes de irse, dejando en ellos ni más ni menos en sus manos la gran comisión. Ya podían con esa gran comisión porque Cristo se había encargado de hacer esta labor por 3 años con ellos. Y el rudo y enojón Pedro tuvo esperanza en el proceso que Cristo hizo con él. Y los coleriquísimos Juan y Jacobo, que estallaban a la primera y que menospreciaban a la gente, tuvieron esperanza y se dulcificaron con el proceso de perfeccionamiento de Cristo. Y el que en otro tiempo ponía sus ojos en los dineros y en la opresión, Leví, vino a ser Mateo, discípulo del Señor. Y el celote Simón, partidario de un partido político súper acérrimo del gobierno, vino a ser un hombre que se sujetó a las autoridades y vivió para Cristo. En fin, ese proceso en ellos nos muestra lo que Cristo es capaz de hacer con los que van y aprenden de Él. De modo, hermanos, que en este importante proceso y a la vez humanamente imposible, porque humanamente solo podemos podarnos por afuera, pero no podemos cambiarnos por adentro. Este proceso importante, necesario para ti y para mí, pero humanamente imposible, se es posible gracias a ese tercer agente sobrenatural. Dios mismo interviene en ese proceso con su poder, dice el texto, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahí está involucrado tanto el poder de Dios como la promesa de Dios, la certeza de Dios. Sí, tú que me estás oyendo y que tienes un deseo de ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios, un mejor siervo de Dios, es posible porque no solamente se trata de un maestro que te enseña y de un alumno que aprende y que se disciplina, sino que también interviene Dios mismo en el proceso haciendo lo que tú y yo no podemos, a fin de transformarnos, pulirnos, mejorarnos. Así lo ha prometido Dios y así lo vemos en las Escrituras. Mira esta ráfaga de versículos. Estarán ahí marcadas especialmente las frases donde se nota que el Señor está con su poder en medio de este proceso. No solo eres tú leyendo la Biblia, es tú, la palabra y Dios. Mira, dice Juan 8:32. Jesucristo venía hablando de la permanencia en la palabra para ser sus discípulos y esa palabra nos iba a dar a conocer la verdad. Y luego dice Jesús, ahí aparece la frase, y la verdad os hará libres. Nota muy bien, la verdad os hará libres. No eres tú, no es solamente el contenido, hay un proceso gobernado ahí sobrenaturalmente, os hará libres. Mateo 4:19, venid en pos de mí, dijo el Señor, y os haré pescadores de hombres, os haré, ahí está el proceso sobrenatural. Porque dice Marcos 4:28, hablando del efecto de la semilla, que es la palabra echada en la tierra, dice allí, hablando del crecimiento, porque de suyo lleva fruto la tierra, o sea, y esa palabra griega suyo es autómatos. Cuando se siembra la verdadera palabra, dice la Biblia aquí, automáticamente va a dar fruto. De suyo, y dice la parábola, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y Cristo quiere cegar de ti y de mí frutos de madurez, pero es posible porque de suyo lleva fruto la tierra. 1 Corintios 3 dice que el crecimiento lo ha dado Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahí está el elemento sobrenatural. En Hechos 2:47 dice que muchas cosas promovían y hacían los 12, pero el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No se trata de tú y yo ganarlos precisamente, se trata de ser promotores, y Cristo los gana. Eso es muy importante.
No sé si te ha pasado, pero cuando tú haces tu parte con el corazón, con buena motivación, sujetándote a lo que Dios quiere y siembras, a veces Dios es evidente cómo hace su parte también, liberando, salvando, rescatando. Eso es una bendición. Dice Hechos 20:32, hablando de la palabra, que ella tiene poder para edificaros. Ella, la palabra, tiene poder. Ahí está el elemento sobrenatural. En Efesios 3:20 dice el apóstol Pablo que a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y luego intercala esta frase, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está el elemento sobrenatural. En Colosenses 1, oraba Pablo para que los creyentes vivieran en todo conforme a la voluntad de Dios, y luego dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y ese texto, si ustedes pues lo analizara, Colosenses 1:9, está hablando de carácter. Fortalecidos conforme al poder de Dios, dice después, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, puedes ser paciente con tu esposa, con tus hijos chiquitos. Puedes ser paciente y aguantador con la situación económica que no cambia. Puedes ser paciente con lo que está ocurriendo a tu alrededor que no está en tu control. Puedes ser paciente con el mal cuando toca tu vida. Pero se requiere el poder de Dios. Dice Colosenses 1:29, hablando Pablo aquí de cómo hacía el ministerio, dice que lo hacía, ¿verdad? Que él buscaba presentar maduro en Cristo a todo hombre, en toda sabiduría, y que amonestaba y enseñaba. Pero luego dice que lo hacía según la potencia de Él, la cual, dice ahí Pablo, actúa poderosamente en mí. Juan 8:32, ya lo cité, ahí se repite, la verdad os hará libres. Primera Tesalonicenses 2:13, dice de la palabra, la cual actúa. Qué bonito eso, hermanos. ¿Sabes qué significa? Pues que, como dice también, hazlo ahí aparecer, por favor, John, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que cuando tú estás interesado y entendiendo la palabra, ella se mete en lo profundo de tu ser y va haciendo los ajustes, la limpia y va resquebrajando lo que está reseco y va avivando tu corazón. La palabra lo hace. ¿Cómo lo hace? Vamos a estudiarlo. Mira, podemos decir entonces que vivir bajo el gobierno de Cristo es posible gracias a que el poder del Espíritu Santo, por la promesa y la voluntad de Dios, está activo, está obrando, está actuando de manera eficaz en todo aquel que se somete voluntariamente y se acoge a la luz de las enseñanzas del Maestro y lo hace con sencillez y lo hace por necesidad y lo hace con humildad. No dejará el Señor vacío a nadie que se acerque así. Gracias a esto, hermanos, déjenme con cuidado para no lastimarme, pero déjenme gritarlo. Gracias a esto, no hay casos imposibles de transformación para el Señor. No existen cadenas que Él no pueda romper. No hay manías ni malos hábitos que Él no pueda cambiar. No hay pesos, ni culpas, ni pasados que Él no pueda perdonar. No existe alguien tan débil, afectado y dañado y deshecho por el dolor y el pecado que no pueda encontrar en Cristo un nuevo comienzo y la fortaleza de seguir adelante. Y es más, de llegar a ser algo completamente distinto a lo que fue antes. Tú que estás ahí sentado, joven, amigo, hermano, matrimonio ahí, ¿te imaginas un día ganando almas de manera constante, llevándolas al crecimiento, no obligadamente, guiado por Dios? ¿Te imaginas descubriendo y ejercitando tus dones dentro y fuera de la iglesia? ¿Te imaginas, varón, enseñando a los jóvenes, predicando a un grupo
pequeño, mediano, grande, ¿te imaginas llegando a cumplir un llamamiento que Dios te ha dado? Es posible, hermano. Es posible, no hay cosa que lo pueda impedir si tú avanzas, y no todos tienen que ser pastores, no me refiero a eso, sino que el plan que Dios tenga para cada quien es posible. ¿Te imaginas matrimonio no peleando, no riñendo, no pensando mal el uno del otro en más de 15, 20 o 30 días? Y en lugar de eso, amándose, cuidándose, compartiéndose las cosas, orando uno por el otro, dándose la mano en el trabajo del hogar. ¿Te imaginas siendo un guía familiar responsable, maduro, equilibrado? ¿Te imaginas no teniendo que batallar más con vicios? ¿Te imaginas diciéndole adiós a cualquier cosa que tus ojos no deban ver? ¿Te imaginas, al contrario de eso, siendo un cristiano que marca la pauta, que lleva la batuta y que con buen corazón y amor está obrando Dios a través de él para bien de muchos? Eso es posible porque el poder de Dios está involucrado. La posibilidad real de este grandioso cambio es el alto llamado de la vida cristiana. Esa posibilidad real de que tú y yo cambiemos más y más, ese es el alto llamado de la vida cristiana, el cual es posible gracias al poder de Dios cuando nos rendimos a la voluntad de su Hijo Jesucristo para que Él nos enseñe. Recuerda estos textos, uno muy conocido y el otro no tanto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en 1 Corintios también hay una joya respecto a la posibilidad real de este cambio, hermanos. Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¡Qué tremendo! Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Atención, y esto erais algunos. Y esto, subráyale ahí en tu Biblia, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, lícito quiere decir permitido, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está un creyente que ha vencido todo tipo de estos pecados y otros para vivir una vida equilibrada, domada por el Señor. Esta posibilidad, hermanos, tiene un proceso muy interesante. Ahorita vamos a hablar en un rato más de eso, pero antes quiero hacer una pregunta con toda sinceridad, la tomes con toda sinceridad, la escuches. Si para Dios no hay casos imposibles, y su poder es tal que ha hecho eso con los discípulos y con muchos cristianos en este tiempo, y tal vez conoces a algunos, humildemente hablando, yo soy uno de ellos, a quien Cristo cambió la vida, y ahora inmerecidamente por su gracia lo usa de distintas maneras. Conozco a muchos más creyentes así, que están haciendo la voluntad de Dios, siendo estables, no perfectos, pero equilibrados. Pero tal vez te preguntes, ¿por qué si Dios tiene ese poder y hay tantos que lo han logrado, por qué no todos? No todos están siendo transformados como la luz de la aurora, dice Proverbios 4, ¿verdad? Hasta que el día es perfecto. ¿Por qué? ¿Y por qué ha costado tanto trabajo en algunos casos? Tal vez es el tuyo. ¿Y por qué no puedes cambiar ciertos hábitos, actitudes, maneras de ser? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, pero a la vez profunda. Lo que sucede es que no todos han asumido con valor y fe su posición de discípulos de Cristo. Eso es en parte lo que sucede. La voluntad ha quedado tan debilitada, la voluntad ha quedado tan afectada, tan dañada en la vida de muchos, las costumbres malas, los pensamientos equivocados, la falta de amor ha hecho su voluntad tan raquítica que cuando intentan cambiar no pueden,
Porque antes de poner la voluntad en el cambio, en la transformación, la tenemos que poner en el que cambia, en el que transforma, y Él fortalece la voluntad, Él robustece la voluntad en su amor. Y eso es lo que algunos no han podido hacer, o no han sabido, o no han querido hacer, y por lo tanto no pueden ver una vida diferente en la que el Señor les llene de su bendición. Así que preguntémonos, pasando a la tercera realidad, ¿cómo se fortalece la voluntad del cristiano para convertirse en un discípulo firme y fiel de Jesús? ¿Cómo se fortalece mi voluntad para entonces ser un discípulo firme y fiel de Jesús? Y esta es la tercera realidad. Vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible cuando asumimos con firmeza nuestra posición como discípulos de Jesucristo. Voy a repetirlo, te pido que lo leas conmigo ahí en casa. Tercera realidad dice: vivir bajo el gobierno de Jesucristo es posible cuando asumimos con firmeza nuestra posición como discípulos de Jesucristo. Cuando uno asume esa posición, la voluntad de uno entonces tiene esperanzas de ser fortalecida en Él y entonces poder escoger lo bueno y ser transformados por el Señor. ¿Cómo podemos asumir esta posición tan alta que el Señor nos ha dado por su gracia como discípulos? Porque nadie la merecemos. Nadie merece ser seguidor de Cristo. Nadie nos podemos ganar ese derecho. Pero en su gracia Él nos ha llamado a ser sus discípulos. ¿Cómo podemos asumirla? Es que es muy diferente que alguien considere a otro de cierta manera o en cierta posición, a que ese alguien se considere a sí mismo en esa posición. Porque hay tantos problemas muchas veces laborales. Porque el patrón tiene cierta consideración y considera en cierto lugar y posición a uno de sus empleados o supervisores o lo que sea, pero ese supervisor o empleado no se ve ahí, no asume ese papel, no asume ese rol y por lo tanto no funciona como tal. Porque hay tantos matrimonios que no funcionan, porque hay tantos padres y mamás que no funcionan como Dios quiere. Pues porque habiéndoles Dios dado ese rol, esa alta posición, ellos no la han asumido por diferentes razones. Y creo yo que para poder asumir esos distintos roles que Dios nos ha dado, de padre, madre, hermano, en fin, tantas cosas, líder de una familia, creo que para asumir esos roles, llamémosle así, posteriores o secundarios, no por importancia precisamente, sino en tiempo, creo que para asumirlos tenemos que asumir primero el de discípulos de Cristo. ¿Cómo? Hay 4 acciones que quisiera enseñarlas como 4 acciones constantes, tan constantes como uno las va a necesitar. No significa que nuestra consagración quede en el olvido y que una vez que lo hice después ya pasó el tiempo y no cobró efecto. No, significa que estas acciones no deben verse como una decisión en un culto. No son acciones que se deban ver como un momento, ¿verdad?, muy emotivo en el que lo entendí y ya. No, es un llamado constante. Estas acciones son algo cotidiano. Aún un cristiano de mucho tiempo que ha avanzado, un siervo de Dios, no se diga, tiene que estar vigilando esto si va a seguir creciendo. Número 1, hay que renunciar a otros maestros. Sí, porque estamos hablando de asumir nuestra posición como discípulos del gran maestro, Jesús. Y no podemos seguirlo si estamos con la contaminación e interferencia de otros maestros. Dice Proverbios 19:27, cesa, o sea, detente, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. Cesa, detente. Hemos visto que muchos proclaman actualmente muchas mentiras o medias verdades, y puede ser que actualmente tú has venido conformándote a esa clase de enseñanzas y de ideas de baja calidad moral, de baja calidad espiritual.
Dios enseña claramente que para poder recibir las enseñanzas del Maestro necesitas renunciar, poner un alto, dejar de atender, dejar de escuchar todas aquellas enseñanzas e ideas que no van de acuerdo a la verdad de Jesucristo, que no van de acuerdo a la Biblia. Y si no hacemos esto, no podemos ser auténticos discípulos del Maestro y por ende no podremos mantenernos bajo el gobierno de Jesucristo. Dios quiere guiarnos y es el único que puede hacerlo en cada caso en particular a esta renuncia. Pero déjame mencionarte algunas cosas generales que podría incluir esta renuncia para algunos de los que hoy están escuchando este sermón. Por ejemplo, tal vez dar este paso podría incluir que tú salgas de ciertos círculos o ambientes en los cuales circule información y enseñanza contraria a la palabra de Dios. Tal vez tengas que salirte de un grupo de WhatsApp, donde nada más están mandando tanta cosa. Hermano, pero son mis amiguísimos de la secundaria, prepa. Velos por aparte si los quieres ver. Bueno, yo no te voy a decir qué hacer, pero lo que digo es que Dios, si realmente vamos a seguir sus enseñanzas, nos pide salir de las enseñanzas contrarias, que hemos dicho no solamente son en un púlpito. Tal vez Dios te va a guiar a que termines de manera cortés, pero firme, cualquier relación que constituya una influencia contraria en tu vida. Y eso duele tal vez. Pero si no se hace, no puede venir el impacto de la enseñanza de la palabra de Dios en tu corazón, porque hay congestión con esa relación que no te deja avanzar, pensar claramente, ocuparte de tu alma, de tu espíritu, de tu santificación también. Tal vez tengas que dejar de escuchar y aún desechar cierta música, películas o videos. Hace unas semanas estuve compartiendo una materia con el Instituto Bíblico de la Iglesia Betel y me tocó enseñar la materia de las Escrituras y les lancé un reto y los desafié y uno de los alumnos se quedó tan picado que abrió su corazón una de esas noches posterior a la clase y me habló por teléfono y me dijo: hermano, quiero compartirte una decisión para que ores por mí. ¿Cuál es, hermano? Decidí junto con mi esposa y mis 3 hijos no volver a ver una serie de Netflix que está buenísima, me dice, hasta que no leamos juntos todo Josué 1 al 24, estudiándolo, haciendo notas cada noche, y lo empezó a hacer. Y a las 2 semanas o 3, me volvió a marcar y a escribir un mensaje: hermano, lo logramos. Y me mandó una foto de los 5, con una gratitud por haber sido yo un instrumento de motivación, de inspiración. Fue una decisión que él tomó. Lo que estoy diciendo es que a veces, empezando por los varones, porque a eso nos ha llamado el Señor, a veces Dios nos va a guiar a decisiones así que eleven el estado espiritual, eleven el nivel de espiritualidad de los nuestros y el nuestro de paso. Tal vez te llame el Señor a dejar ciertas lecturas que no te edifican, a sustituir algunos momentos y ratos largos que pasas delante de algunas cuestiones o hábitos que, sin ser pecaminosos y sin ser malos, te están quitando tiempo para edificarte y oír las enseñanzas del Maestro. Y tal vez, punto de dolor, te lleve a detenerte de usar el celular por algún tiempo, si es que es fuente de alguna de todas estas cosas. ¿Y qué mal haría si en el caso de alguna familia solamente se tenga un celular en la casa para todos? Ningún mal. No me malentiendan, hermanos, no estoy predicando que todos en Efata y las familias tengamos que tener un celular. No, estoy hablando de un caso de algún varón, alguna dama, algún joven que en su corazón y en su alma detecta que a menos que le ponga pause a esa influencia tan tremenda que le llega a través del celular y esa tentación que tiene de estar ahí tanto tiempo, le apaga el celular, se queda sin él un rato y dice: solamente para lo necesario voy a acudir al celular de mi papá, de mi hermano. No estaría mal. Ay, hermano, ¿qué está predicando? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas.
que te hacen divagar de las razones de mi sabiduría. Ahora, si tú con la ayuda de Dios has controlado el uso del celular y la influencia, gracias a Dios, no será para ti algo así, pero Dios podría moverte a estas y otras acciones. Hay otras porciones, hermanos, que nos muestran el gran poder que tiene la influencia sobre nosotros y las enseñanzas. Mira, por ejemplo, en Proverbios 13:20, que aparece en pantalla, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Hay un dicho popular que usan en lugar de este proverbio, ¿no? El que anda con lobos, perros, lobos, ¿verdad? Aullar se enseña, ¿verdad? Y otros dichos que no vale la pena ahorita decir, pero que hablan de cómo la influencia es fuerte. Dice Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mira, Marcos 2:21 y 22, es una parábola muy, muy especial que el Señor Jesucristo dio y que algunos no han sabido entender y que tiene mucha relación con esto. Le dijo a los fariseos de aquel tiempo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La clave para entender esto es que el paño o remiendo nuevo y el vino nuevo es la enseñanza del maestro, que en aquel tiempo esos religiosos no conocían y que hoy tú como nuevo creyente o como creyente, en cuanto a tu vieja naturaleza, esto es nuevo. En muchas cosas que tú ya las sabes, pero Dios le va dando un matiz en cuanto a tu necesidad que te las renueva. Y dice el Señor: si no eres un vestido nuevo, no vas a poder con el paño nuevo en tu vida. Te vas a romper. Si no eres un odre nuevo, el vino, la enseñanza nueva, te va a romper y se va a derramar. Entonces ese es el proceso de renunciar a lo viejo, de quitarlo, de sacarlo de nosotros y admitir solamente lo nuevo, lo del Señor. Número 2, segunda acción, aparte de cesar de oír las enseñanzas de otros maestros. Número 2, hay que considerar las consecuencias de no seguir a Cristo. A veces no hemos hecho eso. Y debido a esa falta de consideración personal detenida, como que no nos brota seguirlo con ese ahínco, con esa fuerza, con esa pasión. Aún hoy que estás escuchando esto, Dios podría tocar tu corazón y renovar en ti el deseo de seguir al Señor. Y oro porque así sea en muchos de nosotros. Porque Cristo, hermanos, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como si necesitase de alguien o de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si entendiésemos, y así puede ser, todos nosotros eso, y viviéramos al 100% nuestro cristianismo, independientemente del templo, la pandemia, la iglesia estaría marchando, hermanos, hacia los propósitos de Dios, y así va a ser con su ayuda. Pero mira, considera las consecuencias de no seguir a Cristo. Algunos piensan que no seguirlo te deja en una plataforma neutra, pero nada de eso. Si tú no eres activo y tú no eres consciente, ferviente en seguirlo, con tu voluntad puesta en Él, aunque está débil, pero si tú no estás haciendo ese ejercicio continuo de seguirlo con su ayuda, van a venir consecuencias. Mira, aquí están. Solo las menciono porque no puedo quedarme a explicar mucho ni a ver tantos textos, pero primero, si no estamos siguiendo a Jesús, nos estamos conduciendo al estancamiento. Porque al no seguirlo y estancarnos, no asimilamos la palabra y eso nos deja en el mismo estado de mediocridad espiritual. También, no estar siguiendo a Jesús acorta nuestra visión espiritual, de manera que nos sujetamos a las luchas con el pecado y a la culpa
y no vemos más allá. También, no seguir al Señor nos lleva a vivir vidas egocéntricas y estériles y a tener que sufrir, por lo tanto, la disciplina de Dios, porque el yo sigue gobernando, sigue en el centro. De ahí que Jesucristo le decía a los discípulos en Juan 15:6, a ver si puedes hacerlo aparecer por ahí, John, Juan 15:6, nada más, les decía de esta manera: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, el que no está siguiendo al Señor, permaneciendo en Él, va a ir perdiendo su utilidad como creyente, como hijo de Dios, va a ir perdiendo el sabor y se vuelve inútil, perdón la palabra, no se la digo a nadie, pero se vuelve sin propósito. Si no estamos siguiendo a Cristo también, seremos conducidos a ser personas conflictivas en lugar de pacíficas y a hundirnos a veces por muchos años en problemas añejos que parecen no tener solución. Seremos cristianos, como dice 1 Corintios 3, carnales, no espirituales, cayendo en envidias, en contiendas, en malicias, en murmuraciones y tantas cosas. Además, no estar siguiendo a Cristo nos hará tarde o temprano retroceder, porque al no seguirlo no tenemos claro el rumbo, nos acomodamos, nos enredamos de nuevo en la vanidad de la vida y el pecado y sus nefastas consecuencias otra vez nos alcanzan y entonces retrocedemos. Y también no seguir a Cristo nos hará estar débiles para cuando la prueba venga. No sabemos cuándo, pero tarde o temprano vendrá, ya lo hemos estudiado. Y si nos encuentra débiles, nos va a tumbar y va a causar peores estragos de los que hubiese causado si estuviésemos siguiendo a Cristo. Además, seremos vulnerables o más vulnerables al engaño doctrinal. Si no estamos creciendo, la mentira del diablo podría meterse con más facilidad en nuestra mente, como hemos visto y sabido de algunos creyentes que de pronto decidieron separarse de su esposa, de su esposo, divorciarse, dejar a sus hijos, volver al vicio, robar. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que en algún punto dejaron de seguir al Maestro. Y aunque hacían cosas aparentemente como cristianos, en su corazón ya no le seguían. Les pareció alto los mandamientos, tal vez, los requerimientos en cierta área de su vida y dijeron, no, eso no es para mí, está muy difícil. Acomodaron en su mente los argumentos y entonces se apartaron. Y finalmente, si no seguimos al Señor, hermanos, perderemos las recompensas. Perderemos las recompensas. De manera que asimilar este tipo de consecuencias que usted ve ahí, que ha visto ahí en pantalla, asimilar, entender que mi vida va a ir de mal en peor en la medida que yo no siga al Maestro, asimilarlas puede empezar a fortalecer mi voluntad para decidirme de una buena vez, o bien renovar el discipulado cristiano, el auténtico discipulado, seguir al Señor. En tercer lugar, fortalezco mi voluntad para seguir al Maestro al entender la meta del auténtico discipulado cristiano, entendiendo bien la meta del auténtico discipulado cristiano. Usted puede ver ahí la ilustración de un árbol. Escogí esta ilustración porque la meta del discipulado cristiano no es llegar al final de un camino. Si bien un día llegaremos al final del camino, cuando Dios nos llame a su presencia, nuestra meta no es llegar, nuestra meta es madurar, crecer. La meta que usted y yo tenemos si queremos vivir bajo el gobierno de Cristo y que tenemos que apropiarnos es que suceda en nuestra vida algo muy semejante a lo que sucede en un árbol, que echa raíces, forma convicciones y crece y da fruto y permanece y bendice, recibiendo los elementos a su disposición. Es una excelente ilustración para comprender la meta del auténtico discipulado cristiano. ¿Cuál es la meta que Cristo tiene para ti y para mí? Que seas mejor persona en sus caminos, que seas un creyente más maduro. Ser perfeccionado es
estar llegando cada día más a la semejanza con Cristo. Por eso ese hermoso canto que cantamos en la mañana y que hoy cantaremos, más semejante a Cristo, quiero ser. Manso y humilde como Él siempre fue, celoso, activo, valeroso y fiel. Más semejante a Cristo en compasión por los perdidos que Él vino a buscar. Y para hacer eso, hermanos, tenemos que quitarnos de la mente tantas cosas, tantos temores, falsas concepciones. Tenemos que añadir a disciplina en nuestro corazón. No disciplina, sino ideas verdaderas en nuestro corazón para entonces ser más como Cristo. Bueno, ese proceso, hermanos, es en lo que consiste la verdadera madurez. No consiste la madurez, no consiste en dejar de practicar ciertos malos hábitos. Nada más. Si usted cree, o si tú crees, hermana, hermano, que ser maduro o que ser un buen cristiano es quitarte de encima el cigarro, quitarte de encima la droga, tu visión es muy corta. No quiere Cristo eso. ¿O a poco la vida de Cristo se resumió en que Cristo no fue esclavo de malos hábitos? No, fue mucho más allá que eso. Tampoco consiste ser maduros en adquirir costumbres religiosas o ritos y practicarlas con asiduidad, como asistir al culto, leer nuestra Biblia, ofrendar y diezmar, dar a los necesitados, ganar a otros. Estas cosas son buenas y se requieren en cierto modo para que nuestro crecimiento se dé. Pero hermanos, todo esto que acabo de decir, estas prácticas se pueden hacer con el yo en el centro. ¿Y por qué gano almas? Para que sepan y escuchen. ¿Y por qué doy y hago y ofrendo? Pues para sentirme bien. ¿Y para qué voy al templo? ¿Para qué veo los cultos? Pues para que no digan. Y el yo en el centro. Madurar tampoco tiene que ver con que permanezcamos muchos años como cristianos, porque se puede llegar a ser un dinosaurio cristiano. Alguien de muchos años ahí, pero que no está rindiendo los frutos en su vida que Dios quiere. La madurez tampoco tiene que ver con parecerse al pastor o parecerse a un líder cristiano, aunque algunos de ellos nos puedan inspirar. Pero cuando yo estoy así como que incómodo porque yo quisiera ser más como él y actuar más como ella y decidir como él, bueno, cuando eso ya me empieza a generar a mí una sensación de envidia, de que yo me menosprecio, ya no vas por buen camino, ya te estás comparando. Eso no es madurar. Madurar tampoco consiste en que seamos capaces de acumular mucho conocimiento bíblico, ni siquiera en que seamos capaces de aconsejar bien a otros, porque todo eso se puede hacer con el yo ahí en el centro. Estas cosas que acabo de decir podrían reflejar madurez, pero nunca son la causa de la madurez. Lo que sí es madurez. Lo que sí es madurez. La Biblia define la auténtica madurez como el avance en el proceso de ser más como Jesucristo. O sea, el hecho de que experimentes por el poder de Dios cambios permanentes en tu carácter y en tu estilo de vida. Madurez se refiere más a lo que somos que a lo que hacemos. Sí, la madurez más bien es quien tú y yo vamos siendo. Por eso está ahí el ciclo de la vida, ¿verdad? ¿Sí está ahí la ilustración? La madurez en lo físico la entendemos rápido, ¿no? Bebé, niñito, niño, adolescente, joven, adulto. En la vida cristiana, madurez es eso, que yo sea una persona cada vez más adulta, más como Jesús. No hay como Cristo, hermanos, ni habrá. Él es el hermano mayor. Bueno, ni el mismísimo apóstol Pablo le llega al Señor, cuánto menos nosotros, ¿verdad? Pero lo que sí, gracias a Dios, tenemos en Él un parámetro al cual siempre podemos mirar y decir, me falta. Y pasan 5, 6 o 10 años y decir, me falta. Y aún los siervos de Dios como este que les habla, y sobre todo este que les habla, podemos decir de muchas cosas, comparándonos con Cristo, no he llegado.
Me hace falta imitar su valor más. Me hace falta tener su visión. A mí personalmente me hace falta más cultivar su amor. Me hacen falta más su estabilidad, su equilibrio. No sé a ti qué te falte, pero cuando te comparas con Cristo, ese es el parámetro, esa es la medida, esa es la meta. ¿Y cómo nos vamos a comparar si no lo conocemos, si no pasamos tiempo con Él? Mira lo que decía Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, querida hermana, querido hermano, sorpréndete conmigo. La meta de Dios es alta para contigo. Quiere que seas un cristiano con toda la extensión de la palabra. Un Cristo pequeñito, pero un Cristo. Que reaccionemos como Él, que pensemos como Él, que hablemos como Él, que amemos como Él, que sirvamos como Él. A ver, hermanos, Cristo sirvió con la necesidad de un templo físico. No. Esas son cosas que yo me tengo que repetir. Y si me permiten salirme un poquito del tema, aunque dentro de esto, ¿cuántas cosas no podemos meditar en esta temporada en relación a nuestra semejanza con Cristo? Porque hacer un alto a las actividades de la iglesia, como lo hemos tenido que hacer, y algunas cosas también personales, nos permite compararnos qué tanto estamos viviendo como el Señor vivió, sirviendo como el Señor sirvió, influyendo o buscando influir para bien como el Señor lo hizo. ¿De cuántas cosas Él no dependió para hacer lo que hizo? ¿Dependió del internet? No. ¿Y qué si se cae el internet a nivel mundial? Y no podemos tener internet en 2 meses. ¿Y qué si Dios permite que una situación así en un satélite dañe la conexión de todo el mundo o de gran parte? ¿La iglesia se acabó? ¿Tu cristianismo y el mío se acabaron? ¿El poder de Dios se acabó? ¿Dependió Jesús del teléfono celular? ¿Dependió Jesús de hojas tamaño carta? ¿Dependió Jesús de computadoras? ¿Dependió Jesús de métodos muy retocados para enseñar? ¿Dependió Jesús de tener un salón de clases, maestra y maestro de la Biblia? ¿Dependió el Señor de eso? De nada de eso dependió. Dependió del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, dependió de la oración, dependió de los recursos fundamentales para hacer la obra. Es un punto apasionante. La madurez es acercarnos a ser más como Jesús, y el proceso, mira, el proceso de esto es importante que lo entendamos. En 2 Corintios 3:18, ahí va a aparecer en la pantalla este texto tan importante que, combinado con Santiago 1:22 al 25, ese de Santiago no lo vamos a ver, pero de ese de Santiago solo quiero recordarte que a veces cantamos una partecita inspirada en Santiago 1, cuando cantamos, ay, se me va. Y es como si fuese que me mirara frente a un espejo y yo me veo tal como soy. Y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerle mucho más cuando yo leo la Santa Biblia. Ese texto, ese canto está inspirado en Santiago 1. Cuando unimos Santiago 1 con 2 Corintios 3:18 que está ahí, mira, podemos entender el proceso de cómo se da nuestra transformación y cómo obra el poder de Dios en esto. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Me ayudas a leerlo nuevamente ahí, en lo que tomo un poquito de agua? ¿Qué dice?
Este texto nos presenta un proceso de 3 elementos, un proceso, llamémosle un poderoso proceso de transformación. Aquí están en la pantalla para que los podamos comprender. Primero, hay que entender la gloria del Señor. La gloria del Señor aparece en un recuadro hasta arriba, porque la gloria del Señor se refiere a la belleza del Señor, al carácter del Señor, a lo incomparablemente hermoso de Cristo. Esa gloria hoy está en su persona y su persona está en el cielo, por eso aparece arriba. Sin embargo, enseña esta porción que esa gloria se refleja en las Escrituras, como en un espejo. De manera que Cristo dejó su imagen, su reflejo en la Biblia. Y tú puedes leer de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabías eso? Cada libro de la Biblia habla de Cristo en diferente manera. Sobre todo los evangelios presentan el testimonio de la vida del Señor. La gloria de Cristo, la belleza y el carácter de Cristo está en las Escrituras. Ahora, otro paso de este proceso de transformación que es poderoso es que nosotros, dice el texto, nosotros todos mirando, ahí aparece el rostro, mirando a la palabra. Mirando es un acto constante, mirando a la palabra, y dice como con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué significa cara descubierta? Plena confianza, sin miedos. ¿Por qué? Porque Cristo me los ha quitado, sin culpas, sin menosprecios hacia mi persona. Él me ha hecho libre y salvo para estar delante de su texto, de su libro, de su enseñanza. No me pide más requerimientos más que un corazón sincero y sencillo. Este libro, querido hermano, ábrelo constantemente, como dice el dicho, ¿verdad? Léelo para ser sabio, créelo para ser santo, practícalo para ser sabio, ¿verdad? Ese dicho es tan cierto. Satanás quiere que lo cierres, porque sabe que si tú te mantienes mirando este libro, se va a dar tu anhelada transformación y no vas a quedar donde estás, vas a madurar. Por eso quiere que lo cierres. Este es el paso, hermanos, que equivale a la comunión con Cristo mediante las Escrituras, al tiempo que pasamos con Él delante de las Escrituras. Y entonces, mientras hacemos eso, número 3 en este proceso, la presencia y la acción del Espíritu Santo acontece y nos transforma en la semejanza con Cristo, en la misma imagen, dice el texto. Y me asombra que la palabra en 2 Corintios 3:18 que dice somos transformados, la palabra somos transformados es el griego metamorfo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Cuando tú estás pasando tiempo con Cristo, el Espíritu Santo está obrando en ti. Cuando tú estás entendiendo la Biblia, Dios en su poder está cambiándote. Así que, hermanos, este proceso se hace y se lleva a cabo y se repite con los discípulos verdaderos del Maestro. Lo mismo que ocurrió con los 12 ocurre con nosotros en la misma medida que vamos acercándonos al Señor. Dijo el Señor, ya no me tendrán a mí, yo me voy, pero tendrán mi reflejo en las Escrituras y tendrán al Espíritu Santo haciendo lo que yo hice, que ustedes no pueden hacer. Hoy es, en ese sentido, el Espíritu Santo el que nos dice, vengan a Cristo y os haré pescadores. Vengan a la palabra y os haré y actuaré. Qué hermoso, hermanos. Ahora bien, vamos a cerrar con el último paso, la última acción con la cual podemos consolidar esta decisión y asumir nuestra posición como discípulos. En cuarto lugar, final, lo hacemos decidiendo con valor y fe seguir solo a Jesús a partir de ahora. Llevamos 3 cosas para asumir nuestra posición como discípulos. Primero, dejar de oír otros maestros, desechar otros maestros. Segundo, entender las consecuencias que hay de no seguir a Cristo.
Tercero, quiero mencionarlo tal cual se los puse ahí, entender la meta del auténtico discipulado, que es la madurez y cómo se da. Y cuarto y final, decidirlo con valor y firmeza, ya que el gobierno de Cristo en la vida entonces se da solo a partir de una determinación personal, valiente, una decisión de fe. Quiero terminar explicando esto. ¿Quién es un discípulo? ¿Y cómo llega alguien a ser discípulo genuino de Jesús? Discípulo significa aprendiz, seguidor o imitador, y se refiere a uno que sigue a otro de muy cerca, para observarlo, para no perder detalle, para aprender todo de él a fin de poderlo imitar. ¿De niño te sucedió que alguien te arremedaba y que hacía todo lo que tú hacías? De niño jugaba alguien a eso y te molestaba porque la persona se ponía a hacer lo mismo que tú y tú ya le decías, ya cállate, y decía él, ya cállate, ¿verdad? Y era molesto. Bueno, ese juego, pero en serio, nunca estará de sobra entre Cristo y tú, entre tú y Cristo, mejor dicho. Que no lo pierdas de vista. Y que cada mañana, cada tarde, cada noche, ante cada situación te acuerdes, aquí, ¿qué haría el Señor? Aquí, ¿cómo reaccionaría? Aquí, ¿qué haría? ¿Qué pensaría Él? Todo el que acepta a Cristo es salvo, gracias a Dios. Pero no todo el que ha sido salvo es un discípulo de Cristo. Un discípulo es aquel que se ve al espejo y todavía, al espejo de Cristo, se mira incompleto, se mira falto y se mira sujeto al perfeccionamiento del Maestro en muchas áreas de su vida y de su ser. También un discípulo es alguien que reconoce que en Cristo ha encontrado y tiene al Maestro y al parámetro perfecto a seguir, a la medida plena, al carácter maduro y equilibrado que necesita avanzar, a la vida más desafiante. En Él tiene los propósitos más altos, las obras más buenas. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en esta temporada y en la siguiente y hasta que acabe el mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo y seguirlo imitando. ¿Qué haría Él en tiempos de pandemia? Es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué haría Él en tiempos de una iglesia, en sus hogares? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué haría Él si fuera el padre de mis hijos? ¿Cómo trataría Él a los empleados que tengo? ¿Qué haría Él delante de este matrimonio que necesita consejo? Lo contrario a un discípulo es un cristiano que ya no quiere o que siente que ya no puede aprender ni crecer más y que ya no puede o no necesita mejorar. Si esta intención o esta idea se ha subido en tu mente, yo te animo y te lo digo también porque lo busco hacer. Despójate de ella como orgullo. Si tú sientes que ya no necesitas mejorar, cambiar o crecer y que ya llegaste y que como eres estás bien, despójate de eso. Es orgullo. Te lo digo yo de todo corazón, poniendo mi ejemplo de que así yo también me tengo que decir, yo puedo, yo, Israel Cordero, puedo ejercer mejor mi liderazgo en casa. Yo puedo amar mejor a mi esposa, yo puedo ser mejor pastor de las ovejas que Dios ha puesto a mi cuidado, yo puedo ser mejor maestro, yo puedo ser mejor líder en la iglesia. Mi carácter puede ser mejor en muchos aspectos, porque no he llegado. No es discípulo aquel que se rinde y se conforma a su manera actual de ser y de vivir como que está suficientemente bien y ahí la llevamos. Cristo desea y puede convertirnos en discípulos suyos, en cristianos maduros, firmes, fructíferos, seguidores que sean de bendición para este mundo y que le den gloria a Dios. Por eso en Lucas, y aquí vamos a terminar, se mencionan las 4 implicaciones de seguir solo a Jesucristo. Seguir solo a Jesucristo. Lucas 9, 23 al 24, ¿lo tienes ahí, John? Sí, ¿verdad? Gracias. Dice Lucas 9, 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir a mí en pos de mí, dice ahí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta aquí, hasta este mensaje, hasta este momento, hasta este punto, es muy probable que me estés escuchando con el firme deseo de querer seguir a Jesús. Gracias a Dios por eso. Pero tienes que valorar que tu decisión sea firme y valiente, y el Señor te habla de estas 4 cosas. Mira, seguir a Jesús, según este pasaje, implica renuncia. Niéguese a sí mismo. Es la determinación de la abnegación y significa renunciar a mí mismo para seguirlo a Él. Es decirme no en todo aquello que me estorbe hoy y que me llegue a estorbar mañana para seguir a Jesús, para permanecer en Él, para imitarlo, sabiendo que si algo me estorba en este propósito, no viene de Dios. Sea que se trate de hábitos, gustos, comodidades, bienes, trabajo, posesiones, relaciones, anhelos, propósitos, etcétera, si me desvía de seguir al Señor y avanzar en ser como Él, no viene de Él. Me niego a eso, renuncio de ello, me despojo de eso. Número 2, implica sacrificio. Tome su cruz cada día. Es una determinación que exige llevar la cruz diariamente. La cruz, símbolo de muerte en ese entonces, hoy símbolo de padecimientos, de sacrificios. Habla de la disposición continua de padecer y sacrificarse por las enseñanzas del Maestro y por Él, como Él lo hizo por mí. Es una exigencia que implica decirle no al mundo cada día, no a la carne cada día, no a las influencias y a las ideas del diablo cada día, a poner los ojos en Cristo. Eso no es fácil, pero se puede hacer cuando nosotros entendemos y valoramos que Él hizo eso por nosotros, por ti. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Número 3. Esta decisión valiente implica también obediencia. Dice el texto, y sígame. Es la determinación de seguirlo a Él nada más, de imitarlo, obedecerlo y mantenerlo siempre en perspectiva, aspirando a ser como Él, aspirando a crecer en lo mismo, en el carácter de Jesús. Esto es algo, hermanos, que decidimos voluntaria e intencionalmente, y cuando lo hacemos, Él empieza a obrar y nos va transformando. Seguirlo a Él y obedecerlo completamente y sin reservas. Pero no sentimos que a veces es muy difícil seguirlo en ciertas áreas o para ciertas cosas. Sí. ¿Por qué sentimos esa dificultad? Porque a veces eso está revelando que no hemos dado los pasos anteriores, no hemos determinado negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Por eso es tan difícil obedecerlo. Pero si nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz, podremos seguirlo con mucha más facilidad y con una sensación de desafío constante. Porque ya no nos servimos a nosotros mismos y hemos renunciado a tener miedo del sacrificio por obedecer, porque estamos convencidos que esa es la mejor vida, donde están las cosas que Dios ha planeado. Y finalmente implica confianza. Número 4, porque dice el versículo 24, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Exige esta determinación, fe, porque cuando tú te decides a seguir solo a Jesús, a dar todos estos pasos que hemos venido explicando, es normal que sientas ansiedad porque vas a perder tu vida, porque vas a dejar cosas que antes amabas, que antes hacías, y al seguirlo así vas a pensar que tu forma de ser queda en el limbo y que ahora qué vas a hacer, cómo me voy a divertir, cómo voy a pasar el tiempo, cómo voy a usar mi dinero, cómo voy a usar mi cuerpo, y si tengo que renunciar a esta relación, ¿qué va a ser de mí, de esa persona? Todo ese vacío, esa inseguridad es normal sentirla, porque cuando te entregas al Señor como que perdieras tu vida. Pero esto, hermanos, solo refleja que la consagración de nuestras vidas se está dando, porque esa dependencia a nosotros mismos se está resquebrajando, se está rompiendo, y por eso nos sentimos a veces ansiosos. Pero en este punto es vital no detenerse,
Porque si te detienes, como muchos creyentes se han detenido ante este punto, no se consolida tu entrega y que Jesucristo domine en ti. Cuando algunos han visto esto, miden y dicen, ay, ser como el Señor implica despojarme de parte de mi salario para diezmar y ofrendar. Ay, involucra admitir que estoy mal en esto, involucra hacer ajustes en mi semana y en mi fin de semana y darle más tiempo a mis hijos. Y ahí es donde algunos dicen, no estoy dispuesto. No creen que dejando su vida, realmente la hallarán. Cristo vivirá su vida de él, en él, en el creyente, y hallará su vida, el cristiano que se entrega así. Así que, hermanos, quiero dejarles en pantalla 2 ayudas para que cada quien que guste en la semana consolide lo que hemos estudiado. La primera de ellas dice, profundiza. Descubre más sobre el desafío a ser discípulo de Cristo. Lee Lucas 14, 25 al 35 y responde estas preguntas. Ahí tú solo con tu Biblia en tu casa, en algún espacio, vea esta porción, léela con calma 2 o 3 veces y luego adéntrate en ella con ayuda de estas preguntas y profundiza y entrégate a Cristo y decide seguirlo solo a Él. Además, va a aparecer también en pantalla este desafío, un desafío personal. Después que hayas profundizado en estas enseñanzas de acuerdo a Lucas, decide seguir a Cristo como Él te lo pide. Te recomiendo, como dice ahí, que repases nuevamente esta enseñanza en la semana y que pongas especial atención en el repaso. Oír las cosas una sola vez a veces no es suficiente. Por eso también, al finalizar hoy el tema, estarán ahí en los comentarios el enlace de las notas completas de todo lo que llevamos. Y si tú quieres repasar todo lo que llevamos, hazlo, crece, invierte en tu vida, invierte en tu alma, aplícalo a tu corazón. Ahí van a estar las notas, repásalo. Y luego dice aquí, yo te invito a reflexionar sinceramente en las implicaciones que este paso tiene para ti. Pregúntate, para seguir a Cristo, ¿a qué debo renunciar yo específicamente? ¿En qué necesito estar dispuesto a sacrificarme? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo con una obediencia completa, o sea, en todo? ¿Creo en la promesa de Cristo de que así hallaré y salvaré mi vida? ¿De que así hallaré realmente mi vida? Y luego, cuando hayas hecho esto en la semana, toma la decisión de seguir al Señor así, como Él te lo pide, con abnegación, sacrificio, obediencia y fe, y exprésale a Dios esa decisión, exprésale al Señor que lo quieres seguir como tu maestro. Y es muy importante entender que si esta decisión no la tomas y no decides seguir a Cristo así, estás en libertad de no hacerlo, pero los demás aspectos y el mantenerte bajo el gobierno de Cristo y permanecer en la palabra es algo que no vas a poder desarrollar porque siempre vas a estar luchando contra ti mismo. Y van a pasar años y vas a oír muchas predicaciones y vas a estar mucho tiempo en una iglesia, pero no se van a estar dando los frutos en tu vida. Este fue el estudio, hermanos, del segundo paso, basado en Lucas 6:40. Para permanecer bajo el señorío de Jesucristo, debo asumir mi posición de discípulo y seguir al Maestro para ser perfeccionado. Vamos a orar. Gracias, Padre, por permitirnos este domingo completar esta importante jornada de enseñanza, instrucción, exhortación a los pies del Señor, a la luz de sus enseñanzas. Gracias por lo que hay en este texto tan hermoso. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Tú conoces quién de cada uno de los hermanos y familias necesita y quiere ser perfeccionado, y si alguien está cansado en su vida cristiana, yo te pido fortalécele. Si está demasiado anclado a las cosas de este mundo, a sus luchas y debilidades, a sus temores y ansiedades, fortalécele. Y si hay creyentes
que no han dado un paso así como lo hemos explicado en tu palabra, tajante, firme, valiente, con todo esto que hoy han aprendido, lo puedan dar, guíalos para que lo puedan dar y pasen a ser discípulos genuinos que tú perfecciones. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos.